La palabra del Señor en el libro de Hebreos nos muestra que Jesús es nuestro sumo sacerdote. No es cualquier sacerdote. Como bien conocemos, en la vida real los sacerdotes a veces tienden a compadecerse por alguien o en ocasiones simplemente ya cansados, aburridos por la insistente pedida de ayuda. Hay algunas personas que simplemente se cansan. Nosotros incluso como personas, a veces la gente viene a nosotros una y otra vez a pedir ayuda. Pero hay en ocasiones que la gente, uno termina por cansarse o se agota. A veces como decimos ya, ¿sabes qué más? Haz lo que tú quieras, ya me cansé de esta persona. Gracias a Dios, Cristo no es así. Cristo es compasivo y Él es competente con nosotros. Él no se cansa. Dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está por sobre todo y por sobre todos. Por lo tanto, Hebreos nos habla exactamente de aquello. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14 y al 16, el escritor nos dice lo siguiente. Por tanto, ustedes teniendo un gran sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, mire, escuche, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, dice el autor, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, dice el autor de Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo, sabemos, llegó a ser nuestro sumo sacerdote, y lo hizo a través y por medio del sacrificio en la cruz. Él, a través de este sacrificio, pasó a ser también nuestro intermediario entre Dios y nosotros. También es nuestro mediador ante Dios. Por lo tanto, Dios, a través de esta obediencia que Cristo tuvo y a través de los sufrimientos que Él soportó por nosotros, aquellos sufrimientos fueron tan perfectos que Dios no pudo rechazar esta ofrenda, a lo cual, y a través de este sufrimiento, Dios le dio a Cristo la autoridad para poder interceder por nosotros. Y como así Él intercede por nosotros, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente ante Él y por lo tanto, así como acepta a Cristo, también nos acepta a nosotros por medio de Él. Pero esto resulta mejor aún en el camino a la cruz por lo cual Cristo recorrió por 30 años. Cristo, a través de este recorrido, a través de esta caminata y de estos años, Él fue tentado como todo ser humano. Como todos nosotros hemos sido tentados, Él también lo fue. Pero hay que señalar algo importante. Él nunca pecó. Y hay personas que han señalado que esto significa que incluso sus tentaciones que Él pasó no fueron más fuertes que las nuestras, sino que más bien fueron un poco más débiles. Pero eso es una falsedad. Al decir la palabra de Dios que Él fue tentado, lo mismo que nosotros, asimismo fue. Porque si una persona accede a la tentación voluntariamente, nunca alcanza la más plena y prolongada compasión ante Dios. En cambio, cuando nosotros recapitulamos toda la información que tenemos acerca de las tentaciones de Cristo, sabemos y entendemos que aquella compasión que Él tiene hacia nosotros es porque Él también fue tentado en lo que nosotros también fuimos tentados. El Dios hecho carne también supo lo que era ostentar las riquezas, ser tentado en medio del hambre. El mismo diablo lo tentó ahí en el desierto, como sabemos, como nos relata la Escritura. Pero Jesús, ante toda presión, Él no cedió. Lo que a nosotros muchas veces en nuestras debilidades, sí, muchas veces accedemos a estas tentaciones. Nuestro Señor,
soportó todas las presiones hasta el fin y nunca cedió. Él sabe lo que es la tentación en su máxima expresión, pero también supo cómo poder soportarla. Una vida de tentación que alcanzó su máximo clímax en medio del abuso y en medio también de los abandonos que sufrió, y lo que le dio a Jesús una capacidad sin paralelo para poder compadecerse a las personas que son tentadas y que sufren. Nadie jamás, sabemos, ha sufrido como Él sufrió. Y nadie pudo soportar más abuso como Él lo pudo soportar. Por eso el apóstol Pedro dijo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, dice Pedro, no respondía con maldición, sino más bien cuando él padecía, no amenazaba, dice Pedro, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, por consiguiente, la Biblia nos dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y esto es maravilloso poder escucharlo. Esto también es maravilloso poder verlo en la Escritura y saber que el testimonio que da la Escritura acerca de la compasión de Dios es real también hoy día. Es también real para todo aquel que se acerca a Él confiadamente y puede también confiar en Él. Porque sabemos que es el Hijo de Dios, aquel resucitado y aquel que está en los cielos a la diestra de Dios con toda autoridad sobre el universo, quien siente lo que nosotros también sentimos cuando nos acercamos a Él. A pesar de nuestro dolor, Él puede compadecerse de nuestro dolor. A través de nuestras tentaciones, Él puede compadecerse también de nuestras tentaciones por haber Él vivido lo que nosotros podemos vivir. No es cualquier persona, es un Dios que se compadece de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Él, acosados por las promesas de este placer momentáneo que nos ofrece el pecado, Él se compadece de nosotros. Pero ¿qué diferencia hace esto? La Biblia sabemos que responde estableciendo una conexión entre la compasión de Jesús y nuestra confianza a través de la oración. Dice que, puesto que Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia. Evidentemente, la idea aquí es que nosotros vamos a sentirnos bien, recibidos en la presencia de Dios, si llegamos ante Él, por medio de Él, como nuestro mediador ante nuestras luchas. Nosotros percibimos y nosotros podemos ver la pureza de Dios y la perfección de Dios tan profundamente dentro de nosotros cuando aprendemos a confiar en Él de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, y cuando aprendemos a confiar y poner nuestra fe con todas nuestras fuerzas. Pero entonces también recordamos y nos adueñamos de esta palabra, compasivo. Entendimos que Él es compasivo. Por lo tanto, esta palabra toma una profundidad tremenda en nosotros, que a pesar de nuestros errores, Dios nos va a recibir ante su trono y podemos acercarnos a Él confiadamente, porque ahí recibimos gracia y oportuno socorro. Él está con nosotros y por lo tanto no contra nosotros. Esta conciencia de la compasión de Cristo es la que nos llena de valor para acercarnos a Él. Él conoce nuestro clamor, Él conoce cuáles son nuestras luchas. Y es por esta razón que Él nos invita a acudir con toda confianza a Él cuando sintamos la necesidad de ayuda y de socorro. También cuando necesitamos la necesidad de descanso, de paz, podemos acercarnos a Él confiadamente. Porque así como lo dice de una manera tan grandiosa el autor de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, mis hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga.